En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido. Hoy es viernes 3 de enero de 2020. Un feliz año. Iniciamos la emisión 18.745 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Tu éxito ya estaba ahí cuando el internet sonaba así. Celebremos que estos 70 años son solo el comienzo. La serie de reportajes de Año Nuevo tiene el patrocinio de Grup CEP y Musa. Colombia es un país de gente comprometida, donde las madres demuestran su amor con los pequeños detalles que hacen de una casa un hogar, donde los trabajadores ponen su empeño dando lo mejor de sí mismos para construir un mejor futuro, y donde los sueños se realizan gracias a un emprendedor que nace para cumplirlos. Por eso Imusa y Samurai, con su larga trayectoria en el país, respaldan cada paso que damos los colombianos, generando más de 1.500 empleos directos, apoyando el emprendimiento nacional y cumpliendo las exigencias de los consumidores. Grup CEP Colombia, apoyando a los colombianos. El 1 de mayo de 2020, el Noticiero Económico Antioqueño cumplirá 45 años. Y mientras nos aproximamos a la celebración, cumplimos con la misión de hablar con analistas y empresarios para medirle el pulso a la ciudad y el país. En segundos regresaremos. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida, sabe a galletas, sabe a alegría, a la buena actitud que le pones al día. Sabe una reunión en familia y a los juegos de niños con crema y alegría. La vida sabe a Noel, sabe a momentos que acompañan tu vida. La vida tiene mucho sabor, porque la vida sabe a momentos, sabe a Noel. Na 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 na. Amor, no le metas las monedas de 100 a la alcancía. ¿Por qué? Pues porque son para comprar el nuevo sobrecito de Colcafé de 100 pesos que rinde para una taza. Disfruta tu Colcafé y saca tiempo para ti por solo 100 pesos. Encuéntralo en tu tienda más cercana. Colcafé te consiente. Cuando pruebas unas deliciosas salchichas ranchera y disfrutas de su inigualable sabor ranchera, no podrás sacártelas de la cabeza. Vive la experiencia ranchera las veces que quieras con el inigualable sabor de salchicha ranchera. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín prosigue esta mañana el diálogo con el ingeniero Francisco Restrepo Gallego, profesor universitario y especialista en prospectiva. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Reanudamos esta mañana la conversación con el ingeniero Francisco Restrepo Gallego. Ayer nos detuvimos en algunos detalles de la situación colombiana y se le dio como una mirada general al año 2019, pero quisiera hoy que continuáramos dando la mirada internacional y también dando la mirada, por ejemplo, a lo que es Colombia como tal. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos, de nuevo un feliz año. Y si ayer preguntábamos sobre cómo leer lo que vendrá para esta década, doctor Francisco, ¿será que el mundo pinta para empeorar o habrá esperanza? Entre otras cosas, porque todo el año pasado, o era China o era el señor Trump, y en diciembre, incluso las elecciones le dieron un triunfo bastante interesante al señor Johnson en Inglaterra como tal. Entonces, ¿qué analizar? Buenos días. Muy buenos días, Jesús Antonio, y por supuesto a mi gran amigo y personaje admirado, J. Enrique Ríos. Este año marcará el comienzo de un nuevo rumbo para muchos países. Muchas veces trayendo algo de la tendencia del pasado, de los últimos 10, 20 años, lo que se ha llamado la globalización, y otros sí van a ser escenarios de ruptura, donde va a haber cambios drásticos. Usted menciona el caso del primer ministro británico Johnson. Sí. Esa es una de las fuerzas que se han identificado en los últimos 5 a 10 años
de que se viene a futuro. Y miren lo contradictorio. La globalización lo que buscó fue unir países y grupos de países por intereses comerciales, intereses económicos, financieros. Y ese fue el principio de la globalización, llegar a un mercado único mundial con las leyes del mercado operando de manera abierta y transparente, donde todos los países y las bases productivas de los países iban a estar en ese gran mercado global ofreciendo bienes y servicios, sin obstáculos, como ha sido el proteccionismo que manejó el mundo por siglos. Eso no es nuevo, el proteccionismo es muy viejo, sobre todo el proteccionismo internacional. Eso ha generado disidencias y propuestas de que atomizando territorialmente más la economía de un país o del mundo, con autonomías se llega a un mundo mejor. Y hay ejemplos que vistos muy a la ligera aparentemente son válidos. Por ejemplo, el caso de Suiza. Suiza es un país independiente con una connotación increíble como es la de Singapur. Es policultural, polirracial. Allá hay italianos, hay franceses, hay alemanes, etc. De manera de que hoy en día la pregunta es el futuro que marca el desmontar la globalización, que fue un esfuerzo de consolidar bloques. Norteamérica, acuérdese del NAFTA, alianza entre México, Canadá y Estados Unidos, que se renegoció de una manera bastante radical a lo que venía, donde el gran ganador era México, el gran perdedor Estados Unidos y Canadá, moviéndose entre esas dos aguas. Mire lo de Europa. Lo de Europa no es solo el Brexit, la propuesta de Gran Bretaña de retirarse de la Unión Europea. Es más, dentro del Reino Unido hay movimientos separatistas que no son de ahora. A raíz del anglicanismo con Enrique VIII, Escocia plegó por muchos años a una separación de Inglaterra porque mayoritariamente seguía siendo católica. Ejemplo, María Estuardo. Gales también tiene intenciones de una mayor autonomía. En España no es solo Cataluña, están los vascos, los gallegos, etc. En Francia los bretones, en Alemania el norte protestante industrial versus el sur católico, menos industrializado. De manera de que ese fenómeno de atomizar está ahí latente, aún en los Estados Unidos. Usted mencionó a Mr. Trump. Si usted indaga qué grupo económico y racial de Estados Unidos aportó a la elección de Trump, es un grupo muy descontento de blancos anglosajones que se vinieron a menos con la caída de la industria por China. China no hizo sino como un sifón, chupar industria americana y ubicarla al otro lado del Pacífico, en China. Y Trump aprovechó esas comunidades blancas, resentidas por la desindustrialización y empobrecidas, y fue su fuerza electoral, sin la menor duda. Y estos problemas que hay hoy, a 2020, de un impeachment, de un juicio político a su gestión, tienen ese origen. Entonces, el fenómeno de desintegración es una posibilidad. Y no nos escandalicemos. Aquí tuvimos un excelente alcalde, conservador, hace muchos años, llamado Jorge Restrepo Uribe. Y esa fue su campaña. Yo me acuerdo cuando era niño, en el bumper de los carros en la ciudad de Medellín había una calcomanía que decía Antioquia Federal. Y es el descontento de una región pujante, de gente inteligente que ve que manda a Bogotá más recursos que los que Bogotá, a través del Estado central, le devuelve a una región como Antioquia. Vemos que es un departamento que, a pesar de que predica contra el centralismo, lo practica con igual sevicia que Bogotá. ¿Tú no crees eso, Jesús Antonio? Te voy a dar un ejemplo contundente. Los buenos servicios públicos
las buenas vías, la buena infraestructura termina en el Valle de la Aburrá. Y a medida que uno se aleja de Medellín, sea en dirección norte, sur, oriente, occidente, ve uno esa disminución de calidad de vida y de oportunidades que tienen el resto de municipios del departamento. De manera de que hablamos mal de Bogotá por centralista, pero no tenemos la valentía y la objetividad de la autocrítica de que Medellín es centralista con el resto de Antioquia. Vuelvo a mi personaje favorito, Gilberto Echeverri. Él decía, Medellín no deja ver Antioquia. Y una frase todavía más contundente de otro gran antioqueño ya fallecido, Joaquín Vallejo Arbeláez, exministro de Hacienda, embajador en Washington, un hombre cívico, un hombre inteligentísimo. Él tenía esto: Medellín nunca tendrá futuro sostenible mientras esté rodeado de un departamento con unos municipios no sostenibles. Y miren lo que ha pasado. Hasta inmigrantes venezolanos han llegado a Medellín creyendo el espejismo económico. Entonces es muy complejo decir, no, la globalización se le van a hacer retoques cosméticos en estos 5 o 10 años, que se empiezan con la década del 2020, pero seguirá esa tendencia. Está la posibilidad de que el mundo empiece a desmontar esas mega estructura que se llamó globalización en algún momento. Y hay actores internacionales muy interesados en que eso no ocurra. Por ejemplo, Rusia, que manipulando el combustible todavía clave, el petróleo, la venta de armas, descontento político y social en muchos países de Europa, de Asia y más recientemente de América Latina, pueden revertir esa tendencia. Lo que no se sabe con claridad es qué se viene después de la globalización. Doctor Francisco, pues esa reflexión suya me lleva pues a recordar cuando Antioquia Federal, entonces, y las vías por fuera del Valle de Aburrá, tal vez el sueño será un poco más cuando estén las vías de 4G, al menos quedarán un poco de salida para algunos municipios, salida hacia el mar. Y yo recuerdo una frase, ahora que usted mencionó precisamente Antioquia Federal, una frase leída en los taxis de Singapur: One Dream, One Nation, o sea, la decisión de un pueblo de tener un país. Y usted en la entrevista de ayer nos habló de lo hecho por los países asiáticos. Sería bueno redondear un poco ese concepto. Bueno, en primer lugar, el tener varias etnias en un país no es malo. Hubo un librito de Robert Kennedy, el hermano del presidente John Kennedy, que se llamaba Estados Unidos, crisol de razas, y explicaba que precisamente era esa mezcolanza de razas y culturas lo que había hecho grande a los Estados Unidos, simplemente con una oferta política de lo que se llama la democracia, y que eso era el aglutinante de toda esa diversidad de personas, de razas, de religiones y de culturas. Singapur es triétnico. Está el elemento malayo, está el elemento hindú y está el elemento musulmán. De manera de que ve uno que un ingrediente crisol de razas puede ser importante. Lo segundo, una cosa que choca contra la cultura de indisciplina social que hay en América Latina, es la dureza y la fortaleza del Estado. Yo una vez pasé por allá y me puse a ver la tarjetica de visitante en letra roja por detrás, y había 3 advertencias. La primera me inquietó sobremanera, como ciudadano colombiano portador de un pasaporte colombiano. En este país se castiga con pena de muerte el delito del narcotráfico. Posteriormente tuve un amigo de la Universidad Pontificia Bolivariana, ingeniero mecánico también, que fungió de cónsul muchos años. Él era de creencia judía y de origen judío. Y me dijo, imagínese que a mí como representante de Colombia en Singapur me toca asistir a las ejecuciones que son los martes. Y le dije, no, pues horrible, búscate otra posición. Y aparentemente
ese país que por antecedentes de los años 40 y 50 era uno de los sitios calientes del tráfico de heroína, en fin, de todo ese negocio del narcotráfico. Y hoy aparece como uno de los países de mayor ingreso per cápita del mundo, de los más competitivos. Siempre se pelea con Suiza o con Estados Unidos, los 2 o 3 primeros puestos en competitividad. Pero hubo otro elemento no menos importante, que fue la educación como punto de partida. De manera de que, ¿para qué más discusión y marcos teóricos que si educar es importante o no? ¿Qué es lo mejor? Eso démoslo por un hecho. Y hay ejemplos en Asia, ejemplos aún en América Latina, como el caso costarricense, que no hemos tenido la humildad de reconocerlo y adoptar muchas cosas importantes que estudiantes costarricenses de los años 50 y 60, que se educaban en la Atenas Cultural de América Latina, que era Bogotá, y que aquí esas cosas no se les paró atención, allá se aplicaron y mostraron el proceso de cambio, con una clase política, una clase dirigente industrial, responsables, honestos, etcétera, etcétera. De manera de que no hay que inventar drogas, ya la medicina se sabe cuál es. El problema es aplicarla de manera sostenida en el tiempo y hacer manos a la obra, no seguir aplazando. Doctor Francisco, pues hecha toda esa exposición, no resisto para preguntarle esto. El siglo XXI, en 2001, pues comenzó muy difícil con el terrorismo que llevó al suelo a las Torres Gemelas de Nueva York como tal. ¿Qué otro balance hace usted como de esas 2 primeras décadas que hemos vivido y de lo que tenemos que sacar experiencias pues para continuar? Sin negar la gravedad de fenómenos que se expandieron en estas 2 primeras décadas, como fue el terrorismo, el narcotráfico, el tema ambiental, que es un problema gravísimo porque es de supervivencia para todo el planeta. También se dieron cosas muy positivas. Por ejemplo, el desarrollo exponencial en ciencia y tecnología, que probablemente bien aplicado va a resolver muchos de los problemas que hoy tenemos y padecemos, realmente en el medio ambiente, en la salud humana, en la calidad de la educación, 1000 cosas distintas. De manera de que esa es una herramienta que se ha logrado desarrollar y perfeccionar y es definitiva para transformar el mundo. Se ha producido esa gran transformación tecnológica en estos últimos 20 años. Lo segundo, gústenos o no, las redes sociales, a pesar de los peligros que conllevan, han unificado al planeta en la captación y utilización del conocimiento humano. Hoy un hecho que ocurre en Estados Unidos en fracciones de segundos ya se conoce en el resto del mundo y hay interactividad, es decir, la posibilidad de opinar, de dar mejores ideas, etcétera, de manera que estamos en un mundo interconectado, en general, muy productivo, mucho más que antes, mucho mejor informado y mucho más responsable. El fenómeno del terrorismo inicialmente se explotó con la conectividad mundial tecnológica como algo que decía uno, bueno, estos medios de comunicación están haciéndole propaganda al terrorismo o no. Y hoy ya el tipo de planteamiento es distinto, de que están destruyendo economías, sociedades, la imagen de culturas y de religiones. Mira el caso del Islam. ¿Cuál es el estereotipo que manejamos el resto de países no islámicos? De que es un santuario de terroristas, de personas salvajes, incultas, etcétera. Cuando realmente el Islam contribuyó mucho a la civilización occidental. Durante la Edad Media ellos fueron el puente entre la ciencia de la antigüedad y la ciencia premoderna que surgió en Europa después del siglo XVI hasta el día de hoy. De manera de que es un mundo complejo y no permite análisis lineales simplistas. Hay que mirar las relaciones de
intercausalidad que hay entre lo político, lo ambiental, lo económico, lo social, lo cultural, ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Y vuelvo a mi tema, y eso es lo que obliga a nuestra clase dirigente a tener unos niveles de educación muy, muy superiores, que es la única forma de obtener uno claridad de la dinámica de los fenómenos sociales que son hoy muy complejos, de los fenómenos geopolíticos globales muy, muy complejos para tomar decisiones correctas. Con todo esto de la tecnología, ¿será posible, y por ejemplo sabiendo que Medellín tiene el centro de la cuarta revolución industrial, será posible que entonces Colombia como país se inserte bien ante el mundo? Porque hay veces que diera la impresión que Colombia es un poco aislado. Le doy 3 opiniones sobre Medellín como centro de la cuarta revolución industrial. En primer lugar, yo no creo que eso fue fácil. Medio planeta, más de 100 países estaban haciendo cola con la misma petición. O sea que tuvo que haber un mérito muy especial para que a Medellín el Foro Económico Mundial le diera ese privilegio. Y buena parte fue la transformación de imagen de una ciudad capital de narcotráfico en América Latina a una ciudad pensando en ciencia, en tecnología, en volver a reindustrializarse, es decir, un mundo mejor. Y eso a todas las personas de la gobernación, de la alcaldía, de las universidades que tuvieron involucramiento con Ruta N en los últimos 20 años principalmente, a ellos por su esfuerzo se debe esa distinción para Medellín. La cuestión es conservarla, no perderla este año, que es cuando se hace la evaluación. Lo segundo es de que ciudades como Singapur, que antes de lo que fue el proceso de cambio a partir de los años 80, vivía de la pesca y de mover mercancías, muchas de ellas ilegales, es una ciudad-puerto, una ciudad-estado. Y eso lo lograron con una estrategia educativa exitosa, exitosísima, y unos empresarios y unos políticos que creyeron en el futuro de ese país y empezaron un proceso permanente de construcción. Aquí el doctor Gilberto Echeverry lanzó una idea, Antioquia siglo XXI, desde 1986 hasta el 2012. Se vio cuál era la ruta, se vio cuál era la agenda de problemas y cómo resolverlos. Y todos los gobernadores hasta el 2012 siguieron esa agenda. Y eso en parte es el resultado de Ruta N, cosas extraordinarias en todo sentido que tiene Medellín. Sin embargo, apareció un Zeus que hacia atrás no vio sino corrupción, malas ideas, entonces él dijo, no, yo empiezo un nuevo proyecto de ciudad y departamento, vamos a hacer los más bonitos, los más inteligentes, y suspendió ese proceso. Por fortuna, el gobernador que terminó en diciembre 31, hace unos pocos días, hizo un nuevo esfuerzo, un llamado Antioquia 2050, a pensar en grande para cambiar el presente y el futuro de Antioquia. Y yo le remato esta entrevista que ha sido bien interesante, doctor Francisco Restrepo Gallego, pues con esa visión optimista que usted maneja y todo lo que habla de la educación y de la tecnología. Podemos pensar que, por ejemplo, Samuel con 4 años de edad y los niños de su generación tendrán futuro y Dios mediante un futuro tal vez mucho mejor. Yo sí tengo ese sueño. Yo en buena parte dediqué 40 años de mi vida al tema de la prospectiva y me parece que los pueblos que han salido adelante no ha sido por de buenas. En cualquier parte del mundo eso ha sido el resultado de un esfuerzo constante de persistencia y de estrategia para visorar el futuro. Hacer todas las apuestas de toda la sociedad, poner todas las flechitas de la sociedad en la misma dirección. Y esas sociedades se han transformado cada vez en más sólidas y cada vez ese esfuerzo de transformación ha tomado menos tiempo. Y eso es lo que me llena de entusiasmo, de ver que hay que educar a estos niños y estos jóvenes porque son la semilla del futuro. Le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos, ingeniero Francisco Restrepo Gallego, especializado en prospectiva. Muchísimas gracias por haber atendido la invitación del Noticiero Económico Antioqueño ayer y hoy en la serie de reportajes de Año Nuevo.
Muchas gracias por la invitación.